Una mirada, una melodía, diferentes formas de expresar. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Y quien les habla, Ana Bozo de Bretones. Un beso enorme para Anita de la Bainera, Norma del M y Monona Gainza. Y también un cariño muy grande y un agradecimiento, como todos los sábados lo reiteramos, a nuestro amigo Guillermo Daniel San Martino. Gracias, Guillermo, por estar cerca nuestra. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. Reitero, mensajes de voz o escritos o WhatsApp al teléfono más 54 223 424 6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 27 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima. Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482 0964, 472 2966, 495 3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647, 423 5933, 568 8205, 550 6919. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223 5 400 399. El próximo encuentro por Zoom se va a llevar a cabo el lunes 20 del corriente a las 20:30 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet en www.gdsradio.com, www.cronosmdq.com, o bien descarga la aplicación de la radio y nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares. Sábado 18 de marzo de 2023, programa 1102 de Dialogando con la Vida.
Y tenemos amigos queridísimos para saludar por su cumpleaños. El domingo 12 cumplió años Amanda, la nieta de Graciela Lamprese. El miércoles 15, Maximiliano, Maxi para nosotros, el esposo de Maya, un cariño enorme, que hace un tiempito que no nos vemos, pero sabemos que está muy bien. El jueves 16, Pablo, hijo de Sandra y Antonio, también un cariño enorme para la familia. Y ese mismo día el aniversario de Vinca y Quique Quiera. O sea que se renuevan los saludos, los cariños a estos amigos tan entrañables. Y hoy está cumpliendo años Ricardo Campaña. Oh, feliz cumpleaños. Un cariño enorme, Richie, para vos, para María Inés, tus hijos, tus nietos. Un beso enorme y sabés que nos debemos un café. Bueno, ahora vamos a ir con saluditos para todas aquellas personas que nos acompañan sábado a sábado. Esther López Báez dice, qué lindo programa. Y resumiendo, simplemente no hay mejor descripción en ser mujer que la fortaleza. Mi cariño para todos desde Paraguay. Feliz mes de la mujer. Vanessa desde Santiago de Chile. Ser mujer es tener el don de dar a luz un nuevo ser, o si no puedes tener hijos, tener la posibilidad de criar desde una maternidad inherente a la mujer. Ser mujer es ser un ser fuerte, noble, con una mirada distinta, tal vez más sensible. Ser mujer es poder tener la posibilidad de vivir con un otro y ser mejor cada día. Bueno, agradecemos a todos. Y también a Vanessa de Montreal, Canadá, sintetizando un poquito palabras y conceptos hermosísimos. Resalta las potencialidades de cada una de nosotros, de cada mujer, la reivindicación con nuestra condición de mujer, que tiene que venir de parte nuestra, o sea, la valorización como mujeres y bueno, también agradecerle ese contacto a través de la radio de todos los sábados. Y tenemos para mandar abrazos a Nancy, nuestra compañera de grupo, nuestra amiga, retribuimos sus abrazos, y también a Adriana del centro de aquí de Mar del Plata, a Susana del barrio 2 de Abril, a María Perli de Mar del Plata y a dos amigas nosotros ya las consideramos amigas, forman parte de nuestro equipo, de Montevideo, Uruguay, Iselén y Mónica. Un beso y un agradecimiento enorme. Hoy vamos a abordar un tema muy lindo, muy completo, en donde nuestros oyentes que nos siguen a lo largo de tantos años se van a reconocer en gran parte por las reflexiones que hemos hecho en su momento y realmente nos mueve para estar atentos en nuestra condición de seres únicos e irrepetibles y de sanos cuestionadores de la vida y de nuestros sucesos. Sí, que tiene que ver con un decálogo logoterapéutico para tener en cuenta, con 10 principios fundamentales para no crecer y crecer. Entonces, ¿vamos a leer primero o vamos a ir directamente a la reflexión? Sí, ¿Qué te parece? La dinámica del programa va a ser la siguiente. Son 10 principios para no crecer, como bien dijo Susana, y su correlato con los 10 principios fundamentales para crecer. Entonces, para hacerlo llevadero el programa y ordenado, vamos a leer y reflexionar sobre cada principio primero,
un principio para no crecer y el correlativo al principio para crecer. Así no vamos salteando la reflexión, sino va a ser muy, muy complejo. Por lo que yo acabo de decir, que vamos a abordarnos muchos conceptos que ya hemos visto. Entonces, para ordenarnos va a ser así. Vamos a empezar por el primer principio para no crecer, ¿no? Que dice: dejar que la vida transcurra como un proceso casual que hoy me golpea, mañana me maltrata y pasado me da bienestar. Por lo tanto, me considero una víctima y me pregunto ¿por qué a mí? Y aquí se plantea la idea de la vida como duración. ¿Se acuerdan que hablábamos del tiempo? Que hay un tiempo existencial y un tiempo cronológico. Acá es durar. Se cumplen años, el día tiene 24 horas y así sucesivamente. Es un estancamiento en lo rutinario. Hay muchas personas que viven así. Nosotros podemos identificarnos o no. Vamos a hablar en general. Estas personas que tienen esta visión de la vida no quieren afrontar los problemas que le presenta la vida. Primero tiene que plantearse que se va a presentar la vida. Solamente les interesa el placer, el bienestar. A consecuencia son egoístas porque solo miran lo que a ellos les pasa o lo que ellos necesiten. No quieren enterarse de que son libertad, responsabilidad, amor y conciencia. Eso es un darse cuenta que supone mucho trabajo, ¿no es cierto? Prefieren delegar la responsabilidad en los otros, pero no viven. Como dijimos al principio, duran y al final del camino, al llegar al final de su vida, se dan cuenta que su granero está vacío. Estas personas se miran solamente a ellos. Por eso se hacen esta pregunta de ¿por qué a mí? Al principio, a nosotros, los padres de la escuela de vida, también decíamos ¿por qué a mí? Innegables ¿por qué? Y es casi natural que todos lo digamos, pero con el tiempo, sobre todo si vamos a la escuela de vida, ya nos vamos disciplinando y vamos arriesgándonos a ver qué es lo que pueden decirme o qué es lo que puedo recibir y qué es lo que puedo dar en un segundo momento. Aprendemos que no podemos ser tan cerrados, tan egoístas, que debemos enfrentar la vida como la gran tarea y que no somos los únicos que sufrimos, que no somos los únicos que vivimos una situación límite tan tremenda. Hay muchas personas que por distintos motivos también sufren y mucho. Sí, y no nos olvidemos que es mucho más tentador y cómodo quedarnos en el papel de víctima, que al principio, insistimos siempre en nuestro caso, casi podría hasta ser justificable. Pero con el tiempo, si decidimos no querer ver y quedarnos en la cómoda, sabemos muy bien cuánto nos puede costar esto. Cuando para toda ocasión elegimos el camino más fácil, seguramente nos vamos a estar equivocando y mucho. Muchas veces el no querer abrir las anteojeras porque es mejor no ver, resulta cómodo, pero con el tiempo todo eso se nos vuelve en contra porque nos damos cuenta que de esta forma no vivimos, solamente duramos y llevamos una vida sin sentido alguno. Y ahora vamos a pasar al primer punto, pero para crecer, que dice: buscar y encontrar el sentido de la vida en actividades y experiencias, y también en las situaciones límite o trágicas que aparentemente no lo tienen. Ante ellas, preguntarme: ¿para qué a mí? La vida como apelación. La vida es una ardua tarea, un quehacer personal,
único, intransferible. Nadie vendrá a vivir mi vida por mí. Vivir, afortunadamente, no es durar. Duran las piedras, los animales, el hombre no dura. Y cuando solamente dura, no es hombre, es una caricatura de hombre. Cuando planteamos durante muchos años el para qué a mí, una de las tantas preguntas que nos hacemos a partir desde el momento de la muerte de nuestros hijos o seres queridos, lo planteamos durante muchos años, no se captó o no se captaba realmente el significado de lo que quería decir esa frase, porque nos cuestionábamos que la muerte de nuestros hijos había ocurrido para que yo hiciera algo. Entonces nos revelábamos a eso y entendimos que era una construcción gramatical que no nos llevaba al entendimiento del verdadero sentido. Y entonces ahora, en este progreso de crecimiento de la escuela de vida a lo largo de los años, decimos, ¿y ahora qué? A partir de la muerte de nuestros hijos o seres queridos, ¿y ahora qué? Cuando se presenta esta situación límite, está en nosotros qué actitud tomar. Cuando empezamos a ver, como bien decía Susana y Paco, que insistía tanto en abrir las anteojeras, nos damos cuenta de lo importante que es tomar la responsabilidad, la libertad, el amor, la solidaridad que constituye nuestro espíritu y hacer nuestra vida útil, emprender tareas trascendentes que van dando sentido a nuestra vida. En la escuela de vida, para padres con hijos fallecidos, tenemos muchas personas que son referentes de vida, que corroboran con su actitud esto que decimos, porque ante la situación límite que les tocó vivir, no eligieron, por ejemplo, tirarse en una cama a llorar solamente, sino todo lo contrario, enfrentan el sufrimiento y a partir de ahí van encontrando las fuerzas para vivir de otra manera, es decir, vivir una vida con sentido, ayudando a otras personas que sufren. ¿Negamos que podemos llorar? No. ¿Negamos que estamos tentados al quietismo? No, no se niega, es el a pesar de todo. Sí, otra de las cosas que se nos enseña en la escuela de vida es que somos deudores de nuestros hijos. Y yo voy a decir que estoy convencida de que es así. Y esto lo podemos hacer cuando podemos comenzar a ver. Y cuando vemos, nos damos cuenta de todo lo que hemos podido hacer, emprender, y cómo seguimos llevando nuestra vida con dignidad a partir de la muerte de ese hijo o de ese ser querido que tanto amamos. El sufrimiento en verdad fue indescriptible, inigualable, tremendo. Pero en la escuela también aprendemos a sacarle provecho a ese sufrimiento no buscado, a ese sufrimiento que fue inevitable. Uno comienza a reacomodar su escala de valores. Por eso decimos que a partir de nos volvemos más autocríticos. Centramos nuestra atención en el ser y dejamos de lado el tener. Y eso hace que estemos atentos para sacarle provecho a cada circunstancia que se nos presenta cotidianamente. Y debido a eso, hacemos cosas que antes no hacíamos porque teníamos a la mano el no tengo tiempo. Esto siempre estaba a flor de labio. No tengo tiempo. En cambio ahora, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando alguien llega a la casa, llámese el hijo, el esposo, un amigo, uno ya presta esa atención debida, dejando lo que uno tiene que hacer para después, y en caso de ser necesario también prestarle la oreja,
porque las demás cosas pueden hacerse después. Entonces yo por ejemplo me tomo el tiempo para compartir unos matecitos, un café, poder charlar. Insisto, todo lo demás puede esperar, porque a lo mejor ese otro, esa persona que acaba de llegar necesita ser escuchada ahora, ya, no más tarde cuando yo tengo tiempo. Y antes, lo que antes hubiera dejado pasar por alto porque no me daba cuenta de la necesidad del otro, hoy se vuelve en mí autoexigencia, y veo también que en aquellas personas que también comienzan a ver, también se vuelve autoexigencia. Y estás haciendo referencia, Susana, a los temas que estuvimos tratando en los últimos programas. Claro. El salir y el servicio. Sí. O sea, es focalizar, vivir ese momento intensamente y tener en cuenta al otro. Claro, porque nos damos cuenta que la vida es la gran tarea que debemos realizar día a día, que no la podemos delegar esta responsabilidad de seguir viviendo a nadie. Y ya así, al volvernos más críticos con nosotros mismos, no solo tenemos la obligación de darle valor a nuestra vida, sino estar atentos a que sea una vida fecunda, útil, no vivirla de cualquier manera. Y en estas entregas con los otros vamos haciendo que nuestra vida encuentre sentido. Vamos a continuar con el segundo principio para no crecer. Pienso que solo soy un cuerpo, una cosa, solamente me importa lo material que hay en mí. Por consiguiente, no me interesa crecer, ni madurar, y mucho menos asumir responsabilidades. Por el contrario, trato de esquivar las situaciones comprometidas que la vida me plantea y, si es posible, procuro servirme de ellas para mi beneficio personal. Me instalo en la queja y logro que todos estén pendientes de mí. Como resultado de este principio para no crecer surgen las ideas del consumismo, donde se reemplaza el ser por el tener, del hedonismo, pasarlo bien a costa de lo que sea. Todo esto apunta al vacío de sentido, al vacío existencial del cual nos habla Víctor Frankl, y a la búsqueda de una serie de sensaciones cada vez más nuevas y excitantes. O sea, polarizamos, enfocamos la dirección de nuestra propia vida en lo que se conjuga con el verbo tener. Hay muchas personas que no les interesa crecer, prefieren vivir una vida frívola, pensando solamente en lo que puedan progresar materialmente. Progresar materialmente no está mal, pero cuando tomamos ese progreso como un escapismo para no comprometernos con la vida, pretendemos que todo sea bienestar, placer, sin querer ver lo que pasa a nuestro alrededor. Si no logramos eso, pagamos las consecuencias. Ya sabemos que el no hacerse cargo, desconociendo lo que somos, nos trae muchos problemas. Depresión, desconcierto, disconformidad con la vida que llevamos. Porque nos guste o no nos guste, el ser reclama. A estas personas solo les interesa el tener. Se dejan atrapar por el consumismo, que sabemos que afecta el enriquecimiento interno del hombre, porque se debilitan sus potencialidades y sus lazos con otras personas. Sí, y no les interesan las personas, ni los lazos, ni nada. Se preocupan muchas veces únicamente por cultivar su cuerpo, ya sea con el deporte, con las dietas, en fin. Verse lindo, tener una buena... Su preocupación es tener una buena imagen. Y además se preocupan de ver con todo lo que tenga que ver con cosas materiales. Y se olvidan de lo más importante, que es cuidar el espíritu,
a través del crecimiento diario como personas. Entonces, a estas personas, cuando les llega una situación límite, esta situación los encuentra totalmente desvalidos, desprotegidos. No saben cómo ni de dónde sacar fuerzas para poder afrontar lo que les toca, lo que la vida les presenta. Por eso es muy riesgoso no reconocerse responsable y libre para. Y hasta aquí hemos llegado al primer corte musical. Dos grandes bandas argentinas, por un lado Turf, por otro Los Auténticos Decadentes, para hacer juntos Sentimientos Encontrados. No sé lo que pasó, que todo se puso distinto. Fui dejando cosas viejas al costado del camino. Empecé a pensar en mí, dejar de lado los prejuicios y los circos. Mirando hacia el pasado, construyó un nuevo presente, ayudado por mis manos, mis oídos y mis dientes. La cosa se puso heavy bien adentro de mi mente y fui cayendo. Siento el viento entre mis manos y la vida de costado. Sentimientos encontrados. Somos libres de hacer lo que queremos y lo vamos a aprovechar. Gracias a esta canción hay a mi alrededor más de lo que me podría imaginar. Todo va cambiando a mi alrededor. Por supuesto que yo también. Sigo el halo de la luz y me pierdo en la oscuridad. Y seguramente el futuro no estará en mis manos. Todo llega, todo pasa, todo cambia y todo vuelve. La mañana, la distancia, lo de hoy y lo de siempre. Buscaré en el horizonte dentro mío la razón de mi destino. Siento el viento entre mis manos y la vida de costado. Sentimientos encontrados. Somos libres de hacer lo que queremos y lo vamos a aprovechar. Gracias a esta canción hay a mi alrededor más de lo que me podría imaginar. Gracias a esta canción hay a mi alrededor más de lo que me podría imaginar. Y me alejo de la gente, me vuelvo transparente y siempre silbándola voy, siempre silbándola voy. He visto el oleaje ir y venir, la arena quemar y el sol brillar. Gracias, siempre trazando felicidad. Siempre silbándola voy. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Bárbaro. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, GDS Radio Mundial. Seguinos en Twitter, @GDS_radio. En cada momento de tu día y de tu noche. Desde Mar del Plata y para todo el mundo. Estamos en contacto con nuestros oyentes y vamos a retomar la reflexión leyendo el segundo principio para crecer. ¿Qué dice? Creer que cada persona, además de un cuerpo y una psiquis, emociones, sentimientos, impulsos, posee el desafiante poder del espíritu humano, que lo capacita para tomar posición en todas las situaciones que la vida le plantea y que lo guían en su camino de crecimiento y madurez personal. En la escuela de vida aprendemos que cuando Frankl nos plantea qué es el hombre, nos dice que el hombre es un ser tridimensional, que la primera dimensión es lo biológico, o sea, el cuerpo, y la psiquis es la segunda dimensión, y que tienen que ver con el tener, porque nos dice, yo tengo un cuerpo y una psiquis, pero soy un espíritu, una existencia, que esta existencia está constituida por la responsabilidad, libertad, la conciencia, el amor, la solidaridad, el compromiso. Y esto tiene que ver exclusivamente con el ser. Y nosotros siempre aclaramos que espíritu, cuando Viktor Frankl se refiere al espíritu, aclara que esto no tiene ninguna connotación religiosa, sino que habla de la parte que nos constituye. Y esta visión de hombre que nos presenta Frankl, para mí es importante. Yo la escuché por primera vez en el año 90, cuando concurrí a una charla de logoterapia. Y después mi memoria se refrescó en la escuela de vida, que como todos ustedes saben, su marco teórico existencial sustenta a la escuela de vida. Y decía que esta visión de hombre es importante porque reconociendo esta tercera dimensión, que es el espíritu, como ya dije, lo noético o lo humano del hombre, apelando a ella, el hombre, ante cualquier circunstancia, por difícil, por tremenda que sea, está capacitado para tomar decisiones, hacerse cargo de la situación, poner en ejercicio la responsabilidad y la libertad para. Y por eso yo siempre digo que la visión que Frankl nos da del hombre nos hace vivir con esperanza. Porque, insisto, apelando a lo que somos, si lo decidimos, podemos salir adelante, continuar con nuestra vida a pesar de todo lo que nos pase. Por eso el sí a la vida a pesar de todo deja de ser una simple frase hecha para convertirse en una realidad. Por supuesto que si nos preguntan a nosotros si esta postura del sí a la vida a pesar de todo es fácil, es cómodo, tenemos que ser sinceros, no lo es. Pero también tenemos que ser sinceros y tenemos que decir que es lo más constructivo. Por supuesto que lo más fácil y cómodo sería ponerse en el papel de víctima. Desconocer este espíritu que soy resulta cómodo porque en cierta forma trato de no comprometerme, trato de que los demás se ocupen de mí, decidan por mí, tomen las responsabilidades por mí y así ni crezco ni evoluciono y ante el primer conflicto o situación de crisis me encuentro totalmente desprotegido. Me encierro en mí mismo y corro el riesgo de enfermarme. Aparecen las angustias, depresiones y demás enfermedades adyacentes. Es tan revolucionario el pensamiento de Frankl que nos deja sin excusas para hacernos cargo de nuestra propia vida. Y eso
si bien en algún momento de nuestra vida nos perturba, nos desconcierta, nos desequilibra, es la manera, es la forma, es la herramienta más sabia que tenemos a nuestro alcance para, como decían nuestros oyentes en los testimonios acerca de la mujer, que nos permita reconocer la dignidad del propio ser humano, de cómo tenemos la posibilidad en nuestras manos, la facultad de ir desarrollándonos, de reconocernos que somos finitos, que somos falibles y que a pesar de todo, apelando a la propia dignidad, podemos llegar a crecer como personas cada día. Realmente, una vez comenté, está la logoterapia al alcance de todos, pero no es para todos porque se necesita un gran coraje, una gran disponibilidad y una gran decisión para ver que tenemos en nuestras manos la posibilidad de ir construyendo nuestra propia vida. Sigamos con los principios fundamentales. Ahora tenemos el tercer principio fundamental para no crecer. No trasciendo, me encierro en mí mismo y uso a las personas. Queremos comentarle a nuestros oyentes que parecen términos o conceptos muy tajantes, muy terminantes, pero son los que nos mueven a la reflexión, ¿no es cierto? Son disparadores. Si yo me encierro en mí mismo y me preocupo solamente por mis problemas, soy incapaz de ver al prójimo. De esta forma es imposible trascender. Seguramente siento que llevo una vida vacía y me contacto con los demás únicamente para utilizarlos en mi beneficio personal, porque no vivo ajeno a la demanda del espíritu. Por eso aparece el conflicto, porque si no estaríamos tranquilos. Desconozco la tercera dimensión y tengo una vida como paralela, y sin embargo el espíritu clama, ¿no es cierto? En este tipo de personas hay un egoísmo tremendo, y como solamente piensan en ellos y piensan en aprovecharse de las demás personas, con el tiempo se van quedando solos. Y solos, ¿qué posibilidades de trascender tienen? Ninguna. Ahora vamos a ir con el tercer punto para crecer. Poder autotrascender, es decir, ir más allá de mí mismo, hacia la gente para amar y hacia las causas para servir. Soy un ser vinculante, relacional. Estoy en el mundo, con los otros. El mundo es el lugar del encuentro del hombre con las cosas. El mundo es el lugar de las realizaciones concretas, es el lugar donde se encuentran todos los sentidos que la vida del hombre precisa para autotrascender. Uno no puede vivir solo. Entonces siempre debemos tratar de provocar el encuentro con el otro. Ese encuentro genuino, sincero, que provoca el diálogo. Y así de esta manera podemos trascender, siempre y cuando tengamos capacidad de renuncia y poner al otro en primer lugar. Esto no quiere decir que tengamos que anularlo, tiene que ver con el respeto con el otro. Yo me reconozco único, insustituible, pero también tengo que reconocer esas cualidades en la otra persona. Cuando ponemos al otro en primer lugar y empezamos a ver a nuestro alrededor, nos damos cuenta que nuestra vida puede servir para ayudar a otros. Y si uso mi tiempo para realizar tareas solidarias hacia quienes lo necesitan, mi vida va encontrando un rumbo, un sentido, y el amor y la solidaridad afloran solos, como así también aflora solo el sentirme bien a causa de estas acciones. Si nos escucharon, Susana, en el programa anterior y en el programa de hace 15 días, se vislumbra el pensamiento de Paco, de Francisco Bretones, en el salir, servir, sentido y sabiduría. Está el otro, esa idea tan tenaz de movernos, de sacudirnos, es decir, tengan en cuenta al otro, tengan en cuenta la autotrascendencia,
porque el otro es el espejo en el cual nos miramos y cuya imagen vuelve. Y gracias al otro podemos ir siendo, ¿no? Porque si yo me veo solamente a mí, ahí estoy actuando egoístamente y para autotrascender. Por ejemplo, Frankl nos propone salir de nosotros mismos. Yo tengo siempre presente, y aquí lo traemos a Paco, ¿no? Siempre nos decía, siempre que tenía la ocasión, que había que salir, que era el verbo logoterapéutico, humanizante por excelencia, el salir. Porque si yo salgo de mí, veo al otro, trasciendo, y cuando yo trasciendo en el otro con mis acciones, voy encontrando el sentido a mi vida. Muchas veces cuando decimos que debemos responderle a la vida y queremos saber cómo nos damos cuenta de que estamos respondiendo con sentido. Paco siempre nos decía, cuanto más trascendente es la respuesta, más sentido tiene. Y yo creo que nosotros, a partir de la muerte de nuestros hijos, siempre estamos más atentos a la hora de responder. Porque entendemos también, Susana, que si no respondemos es una manera de responder. Claro, pero negativa. Negativa totalmente. Bien, vamos al cuarto principio para no crecer. No me autodistancio, no me analizo críticamente, no reconozco mis errores, mis defectos, mis debilidades. Yo estoy bien como soy y no necesito cambiar. Aquí aparece el relativismo. Es más fácil negar y desvincularse que aceptar y comprometerse. Cambiar. Uno se pregunta ¿para qué? Aparece el resentimiento, la culpa, la inmanencia. Sí, esto de no autodistanciarnos, de no analizarnos críticamente, no reconocer errores y demás, nos puede pasar cuando pasamos por una situación límite porque nos negamos a todo, hasta a seguir viviendo. Nos encerramos en la ira, en el resentimiento, la culpa, y ahí es donde no queremos comprometernos a nada. Y de esta forma no podemos crecer, y ya sabemos cuánto nos perjudica esta forma de actuar. También, Ana, hay personas que no quieren analizarse críticamente, y en general es porque no quieren modificar su forma de ser. No quieren ver sus errores o sus defectos. ¿Por qué? Porque siempre resulta mucho más fácil exigirle a los otros que cambien de forma de ser o de actuar. Y esto lo exigen para que ellos se sientan bien. Esta forma de proceder lo único que trae son problemas con los otros, porque sabemos que no tenemos derecho a querer hacer que los demás cambien. Solamente debemos esforzarnos por cambiarnos a nosotros. ¿Esto requiere esfuerzo? Por supuesto que sí, pero recordemos que hay un dicho que dice sin sacrificio no hay nada, ¿no? O sea, sin sacrificio no se cosecha nada. Y ahora vamos a leer el cuarto punto, pero para crecer. Poder autodistanciarnos, es decir, analizarme críticamente y realizar cambios en mí misma. Yo soy espíritu, ya dijimos, sin connotación religiosa, libertad para, conciencia, responsabilidad, compromiso, amor, solidaridad, y tengo un cuerpo y una psiquis. No me identifico con lo que tengo ni con lo que me pasa. Si yo logro autodistanciarme de los conflictos,
de los problemas, de las situaciones de conflicto que se me presentan, voy a poder elegir. Decidir libremente qué hacer y hacerme cargo de mis actos. Yo siempre digo que hay que tratar en lo posible de poner el problema en la vereda de enfrente para poder verlo con objetividad. Y cuando uno puede verlo objetivamente, puede ver cómo enfrentarlo. El autodistanciamiento de la circunstancia hace posible que no nos identifiquemos con ella, porque si lo hacemos y nos identificamos con la circunstancia, corremos el riesgo de quedarnos en la posición más cómoda, que sería decir, y bueno, yo soy así, estoy bien como estoy, no necesito cambiar. Y aquí, cuidado, porque de esa manera me encierro, solo me veo a mí mismo y no me tengo que forzar para ver mis errores y modificar mis actitudes. E insistimos, esto es lo más tentador, pero así no crezco como persona. Y en nuestro caso, qué importante es aprender a autodistanciarnos de lo que nos pasa, porque así podemos empezar a cambiar nuestra manera de vivir. Y aquí podemos poner en práctica el apelar a lo que somos, aprender a vivir una vida trascendente, porque al salir de nosotros podemos ayudar a los otros. Vamos a reflexionar sobre el quinto principio para no crecer. Pienso que cualquiera puede reemplazarme, no soy indispensable para nadie, por lo tanto, nada puedo hacer y no tengo ninguna obligación de responder cuando la vida me pide que actúe. Los otros pueden ocupar mi lugar, porque para mí no tiene sentido que yo lo haga. La consecuencia de pensar así es delegar la responsabilidad de vivir mi vida. No me reconozco protagonista de mi propia historia. Todo vale. ¿Qué más da? Total, ¿para qué? Estas preguntas, estos pequeños conceptos, estas pequeñas premisas, a veces durante el día se presentan ocasiones en que las decimos constantemente. Total, ¿para qué? ¿Y para qué te vas a preocupar? Si no puedes cambiar. Y bueno, ya todo está hecho. Y la vida es así. Entonces, caemos nosotros mismos en un reduccionismo que por supuesto no nos permite ponernos de pie y mirar hacia el horizonte. Estoy delegando mi responsabilidad de elegir, de decidir. Simplemente me quedo cómodamente esperando que el otro decida y haga por mí. Al principio creo que es una postura de comodidad. Después nos damos cuenta de que nos estamos traicionando a nosotros mismos. Y a la vez, cuando uno deja que el otro decida y haga algo por mí, me siento como que ya no soy necesaria para nadie. O sea, si estoy o no estoy es lo mismo. Delegamos el poder de nosotros sobre la opinión de otros o sobre las cosas. Siento un vacío existencial tremendo y todos sabemos que esto es muy perjudicial para nuestra salud mental como física, porque nos guste o no nos guste, repito, el espíritu clama, ser escuchado. Y ahora vamos a leer el quinto punto para crecer. Sentirme único, irrepetible, irreemplazable, y de esa manera responder a las situaciones que solo a mí se me presentan, y así descubrir el sentido que encierran. El gran maestro judío Hillel se hace estas preguntas. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Al ser humano las posibilidades se les presentan a modo de preguntas y solo él puede responderlas y hacerlas realidad. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré?
Cada momento es único e irrepetible, como el hombre es único e irrepetible. Si lo hago solo por mí, ¿quién soy yo? Cuando el ser humano se dedica a una causa que considera importante, cuando es capaz de amar a otro ser humano, cuando es capaz de ir más allá de sí mismo, sin dejar de ser él mismo, está viviendo su autotrascendencia. Sabernos únicos e irrepetibles es importante. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar una frase muy vulgar que es: nadie es imprescindible. Si nos referimos a que el mundo no se para porque nosotros dejemos de estar en él, eso es cierto, y yo creo que no está mal decirlo. Pero desde el punto de vista de la logoterapia de Frankl, que nos hace ver que somos únicos e irrepetibles, esta sería una frase, si se quiere, hasta inhumana. Porque lo que yo debo hacer ante la vida, solo yo puedo hacerlo. De ahí en nadie vendrá. Por eso soy insustituible. Mi tarea, mi misión en la vida, ningún otro puede realizarle. El sentirme único e irrepetible me compromete con la vida, sabiendo que solo yo debo afrontar este compromiso. Entonces, respondo, trasciendo, encuentro sentido, me siento bien. Y este sentirme bien es como resultado de todo esto que acabo de mencionar. Con esta enseñanza de la logoterapia, como únicos e irrepetibles, aprendemos que nadie hará por mí lo que yo debo hacer. Por eso, cuando llegan las horas negras, los momentos difíciles, lo peor que podamos hacer es querer eliminarlos por cualquier medio. Nuestra responsabilidad es enfrentar esos momentos difíciles con una actitud positiva para poder trascender, salir del sufrimiento. Yo creo que este es el verdadero camino para crecer. El darme cuenta que soy único y irrepetible hace que reafirmo, me dé cuenta que tengo la obligación de responderle a la vida, que solo yo puedo hacer eso y que de mí depende el no quedarme en lo que perdí. Y hacerme una pregunta que es muy importante. ¿Qué puedo hacer con lo que me quedó? Que no es poco, y yo sola puedo contestar esa pregunta. Bueno, nos vamos a ir al segundo corte musical. Una italiana con mucha historia, con una voz espectacular, Laura Pausini, un buen inicio. ¿Sabes tú a dónde va? La vida arriesgando cero, se queda en media verdad, como una estatua de hielo, se fundirá despacio todo el pasado, como unas iniciales en un libro usado. Si los errores pesan solo con pensarlos, las cicatrices volverán a equilibrarlos. Cuando creo en mi fuerza y ya no vale el esfuerzo, el mundo se para, pero mi mente terca no. Cae la sonrisa de mi cara, como una copa que se rompe al tocar el suelo. Y hay palabras como bombas que son de fuego, no las escucharé. La rabia ya no me supera y es tan grande como un bosque en mi crecimiento. Cambio ahora lo que temo por lo que siento. No será mucho, pero es un buen inicio. Detrás de todo el ruido, entre millones de calles, elijo un nuevo futuro. Me paro en cada detalle. Y quien me mira mientras bailo sola un lento, no sabe lo que vale dedicarse tiempo. La adrenalina a tope ante el precipicio, cruzar la meta justo antes del juicio. Cuando creo en mi fuerza y ya no vale el esfuerzo, el mundo se para, pero mi mente terca no. Cae la sonrisa de mi cara, como una copa que se rompe al tocar el suelo. Y hay palabras como bombas que son de fuego, no las escucharé. La rabia ya no me supera
hecho temblar tan fuerte. Es ese impulso que a veces convierte la incertidumbre en libertad. Me salvaría escapar un día. Me salvaría un poco de magia sobre mi apatía. Me salvaría un buen inicio sin melancolía. Cae la sonrisa de mi cara, como una copa que se rompe al tocar el suelo, como papas que son de fuego, no las escucharé. Es un bosque mi crecimiento, lo que temo, lo que siento, es un buen inicio. 494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación en tu teléfono. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar. Familia Barbaro. Colabora con el programa radial el grupo de padres de la Escuela de Vida. La que está siempre. La que no abandona. La incondicional. Así es la radio. Mucho más. GDS Radio Mar del Plata. Estamos en contacto otra vez con nuestros oyentes. Susi, ¿seguimos con la reflexión? Sí, vamos a leer el punto número 6, para no crecer. La paciencia no existe, solo lo urgente es importante. Todo lo que tiene valor tiene que ser rápido y superficial. Por eso soy impaciente y a veces pienso que la vida mía está vacía. En esta carrera contra la urgencia que el progreso impone, crecen peligrosamente los niveles de insatisfacción. Y esto hace que, porque vivimos urgente, vivimos corriendo, y es como que el tiempo pasa sin darnos cuenta qué es lo que hacemos, y por eso sentimos esa insatisfacción, ese vacío. La felicidad del hombre es equiparada con la capacidad del mismo para responder a la demanda consumista. Será más feliz quien más tenga. O sea, nos dedicamos nuestro tiempo al consumismo. Más tenemos, creemos que más felices somos. Y tenemos claro que humanamente hablando, el mejor hombre no es el que más tiene, sino el que tiene lo que debe tener y vive comprendiendo que se es por lo que se trasciende y no por lo que se consume. Y muchas personas piensan que la verdadera felicidad está en el tener, ¿no? Por ejemplo, tener un auto nuevo, ropa de marca, mucho dinero, y creen que valen porque tienen mucho. Cuanto más tengo, más valgo. Y sin embargo, a estas personas, por lo general, les pasa que se sienten solas porque viven en la urgencia de conseguir cosas y se olvidan la urgencia de conseguir afectos, de ese tratamiento con el otro, de ese sentirse acompañado. Como lo vemos hoy en día, Sí. y no solo desde ahora, sino desde hace un tiempo atrás, esa dependencia, ese entregar la propia autoestima en el tener o al tener, ¿no? Que nos sentimos más importantes o más personas cuando uno dice no valgo nada si no tengo, si no estreno otro atuendo, si no cambio el teléfono cada periodo corto de tiempo, porque me presento ante mis amigos, ante los demás con algo que me da poder
en cuanto a mi concepto de persona. Qué pobre imagen, ¿no?, que uno puede tener de uno mismo pensando así. Vamos entonces al sexto principio para crecer. Dado que no siempre se reconoce el sentido de cada momento, practicar la virtud de la paciencia, es decir, saber esperar permaneciendo en constante actitud de búsqueda, es muy saludable. Saber diferenciar esto tiene sentido para mí, que es subjetivo, de qué sentido se presenta en esta situación, que es objetiva. No es dar sentido, sino buscar sentido de vida. Cuando ante cualquier problema ejercitamos la paciencia, nos tomamos nuestro tiempo para analizar las situaciones y saber esperar los resultados con cierta tranquilidad, a mí me parece que siempre todo tiene un mejor final. Con respecto al sentido del momento, como no siempre nos damos cuenta de cuál es bueno que uno con paciencia lo busque hasta encontrarlo, porque cada circunstancia tiene un sentido, está en nosotros encontrarlo. Sí, ahora vamos a hablar un poquito, Ana, de lo que veníamos diciendo antes, cómo vivimos en la urgencia, tan apurados, tan ansiosos por todo lo queremos ya. Y de esta forma tratamos de llenar nuestra vida con cosas materiales, que las quiero, sí, que pueden gustarme, pero las quiero conseguir y ya, ahora, no puedo esperar. Pero esto que nos ocurre, ¿no?, que nos puede ocurrir, o cualquier persona que haga esto, así como se puede conseguir de rápido, así de rápido se puede perder. Y así es como empezamos a sentirnos vacíos, porque todo esto es superficial y sin sentido. En cambio, cuando ante una circunstancia que se nos presenta, nos tomamos el tiempo para reflexionar, utilizamos y ejercitamos la paciencia de saber esperar, para darnos cuenta, para reconocer el sentido de cada momento. Eso es, en parte, lo que nos ayuda a crecer como personas. Debemos estar siempre esperando la circunstancia con una actitud de búsqueda de sentido. Y esto es lo que nos hace crecer. Hay una frasecita que repetimos muchas veces, que hemos escuchado también: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí, ahora. Para no crecer, vamos con el séptimo principio. Debo evitar las situaciones de tensión, jamás encararlas, mejor huir de ellas para poder vivir en paz. Hay que saber defenderse ante las situaciones que la vida plantea, porque a veces te hace sentir inseguro, intranquilo y débil. Aquí surge el descompromiso, la indiferencia, la falta de valores. Es más fácil la autosatisfacción, el gozo hoy, que la trascendencia mañana. Este tipo de vida es la más fácil porque es la menos comprometida. Solo se piensa en gozar, en vivir en paz, solo se piensa en uno mismo, se es incapaz de ver a los otros. Por lógica, no se trasciende. En cambio, si uno trasciende, valora el sentir sobre el pensar, el dar sobre el aprovechar y las personas sobre las cosas. Por más que uno puede llegar a ser reiterativo, la conciencia nos dice que eso no es vivir con tranquilidad, que eso no es vivir con paz, que el estar desconectado de la realidad y de la relación no nos da un bienestar duradero. Hay algo que después nos mantiene inquietos porque nos traicionamos a nosotros mismos. Bueno, y ahora vamos con el punto número 7 para crecer. Para estar sano, no debo pretender eliminar las tensiones, conflictos o desequilibrios, recurriendo a cualquier medio. Es preferible encarar las tensiones poniendo en práctica el autodistanciamiento, la autotrascendencia, la libertad de decisión, la capacidad de compromiso, la responsabilidad, el amor.
Estos ejercicios espirituales me fortalecerán y podré afrontar las tensiones que son parte de la vida humana. Y aquí aparece, ¿no? Cada circunstancia es la ocasión para la realización de valores. Este es sentido de vida circunstancial. Y si logro poner todas mis potencialidades en funcionamiento, como elegir libremente, con amor, conciencia, responsabilidad, voy a poder enfrentar los problemas que me presenta la vida, las situaciones límite. Y además, esto también me va a dar la oportunidad de poner en práctica el autodistanciamiento, que ya dijimos que es una herramienta utilísima. Salir de mí, ver a los otros y lo otro, y cuando uno aprende a poner en práctica el autodistanciamiento y decide utilizar en buen término el compromiso, la responsabilidad, el amor, todo eso nos va a ayudar a vivir trascendiendo y, por lógica, nos ayuda a crecer como personas. Vamos a reiterar que cuando hablamos de crecer como persona, Frankl nos hace ver que no debemos evitar las situaciones de tensión, de conflicto, de crisis, para así sentir que estamos viviendo en paz, sino todo lo contrario. Nos invita a enfrentar las situaciones de crisis, el conflicto, el sufrimiento, apelando a lo que somos, a nuestro espíritu, a nuestra dimensión espiritual o noética, poniendo en práctica la autotrascendencia. Si llegáramos a calar hondo realmente el significado de la autotrascendencia, tendríamos un panorama más clarificado hacia adelante, hacia este proceso de crecimiento. Somos ambiciosos, no podemos únicamente declamarlo. Estamos haciendo un esfuerzo desde la propia capacidad para poder ahondar ese significado. La libertad para, la capacidad de compromiso. Una palabra, un concepto tan a veces maltratado como la responsabilidad, el hacernos cargo. El amor, Paco diría, una palabra que está muchas veces prostituida. Ejercitar todo esto nos hace sentir bien, nos ayuda a sentirnos sanos. De esta manera, cada uno se va fortaleciendo cada vez más cuando decide enfrentar la situación crítica, y así se va haciendo un círculo vicioso a mi favor. Las situaciones críticas no las vamos a buscar para poder demostrarnos todo lo que podemos hacer y ser, no las deseamos, pero sepamos que la vida nos va a hacer la pregunta en donde entraña el conflicto y el sufrimiento. Decido, enfrento, afronto, actúo trascendentalmente, amo. El resultado es siempre el mismo: crezco, me humanizo, me mantengo sano, me siento bien. El sentirme bien viene solo como resultado de mis acciones. Sí, y esto es infalible, es infalible. Si realmente practicamos todo esto que Ana acaba de decir, es sentirnos bien, crecer como personas, y esto no falla, porque todo viene como resultado de nuestras acciones. Hagámonos cargo. Bueno, yo les digo hasta el sábado que viene. Muchas gracias por acompañarnos y buen fin de semana. Nos encontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. Un mundo de sensaciones. Los sentidos al máximo. Email contacto @gbsradio.com. GBS Radio Mar del Plata.